Buenos días a todo el mundo. Gracias a los organizadores por ofrecerme la posibilidad de participar en esta sesión, en esta jornada. Cuando me lo comentaron, mi primera tentación fue, como he sido paciente de la Mutua, de MC Mutua, era dar mi opinión de paciente. Después, cuando vi el marco en el que se movía esta jornada, pensé que iba a dar el posicionamiento de mi hospital, aunque, como me ha dicho un compañero del País Vasco de Bilbao, digo, ¿estás bien? Digo, sí, estoy perfecta, por lo tanto, nada que decir al respecto. Como dice el doctor Manzanera, si no le he cambiado el nombre, nuestro hospital es un hospital especial, es un hospital infantil, monográfico de nivel 3, por tanto tenemos todas las especialidades. Me ha ido muy bien la charla del doctor Davins, porque yo creo que lo que voy a hacer yo es explicar cómo se desarrolla esta línea estrategia del departamento en algún aspecto y cómo esto se adapta al centro. Es evidente que nuestra atención y nuestro marco de atención es muy complejo. Aquí tenéis algunas fotos que quieren reflejar esto, en el caso de nuestro centro. Evidentemente tenemos unos pacientes muy vulnerables, a veces muy pequeños y además de unos márgenes de edad con unas características muy concretas que no vamos a hablar. Aquí quiero poner el papel que también juega la familia en este caso y la complejidad de los procedimientos, de las tareas y evidentemente el gran número de profesionales y la necesidad de coordinarnos entre diferentes niveles que tenemos. A mí la frase me gusta mucho, nuestros sistemas son complejos, nuestros profesionales son excepcionales, pero es imposible que lo hagan el 100% de las veces todo bien. Y aquí nace la preocupación y la necesidad de trabajar en seguridad. Esto ya lo ha comentado él, tenemos además razones éticas, razones sociales, razones emocionales, razones económicas, de las que no voy a hablar. Para mí esto es importante. Tenemos un problema, hay un agujero, me gustó esta foto, y lo que no podemos hacer es dar la espalda, sino que lo que tenemos que hacer es hacer que este agujero se haga pequeño. Y esto las organizaciones y con los profesionales se tienen que trabajar porque ahí está en sus manos. Eso también lo ha comentado él. Queremos hacer que la atención sea lo más segura posible, por tanto reducir los riesgos que son innecesarios que producimos a los pacientes hasta un mínimo porque toda la atención está ligada a profesionales y el error cero yo creo que no sé si lo podremos conseguir. Y evidentemente la seguridad, como nos decía el doctor Davins, ocupa una posición central en la calidad. No podemos ofrecer calidad en la atención que prestamos si no damos una atención segura. Yo esta diapositiva, el modelo de producción de un evento adverso, la utilizo para hacer sesiones en el hospital con los diferentes profesionales y los diferentes servicios. Llevamos desde el 2007 que se creó el primer grupo trabajando, sobre todo, como nos decía el doctor Davins, en sensibilizar y hablar de seguridad y que no sea un tema tabú. Después, desde el 2012, ya sí que hemos hecho un impulso y hemos iniciado estrategias mucho más contundentes o importantes. Yo creo que el profesional, trabajamos en la cultura no punitiva. La organización, yo creo que nuestra dirección y las organizaciones, en principio, al menos por mi experiencia, no suelen ser punitivas y nos encontramos que sí que es verdad que el profesional mismo nos manifiesta la dificultad de reconocer un error, a veces por una cuestión de orgullo profesional, al menos esto cuando lo planteas en las mesas, pero ¿por qué no declaramos este cuestionamiento que hacemos siempre? Pues mira, Mercè, por orgullo. Muchas veces no es porque vaya a haber una actuación por parte de la dirección de penalización, sino por un orgullo muchas veces de cara a los compañeros. Y esto es un trabajo que hay que abordar y hay que ir superando poco a poco. El modelo del error profesional no es la causa del accidente o del daño sobre el paciente, sino que es la consecuencia de cómo están definidos los sistemas y cómo están las condiciones de trabajo. Yo creo que es muy importante y da pie a esto. Centrémonos inicialmente en trabajar cómo están los sistemas y cómo están las organizaciones. No nos centremos en la persona y en culpar y penalizar y vayamos haciendo cultura. Y aquí tenéis los factores contribuyentes y las condiciones latentes que todos conocemos. Aquí hay fotos que lo representan de que nos podemos encontrar.
las prescripciones escritas que ahora ya estamos cambiando con la informatización, las formas farmacéuticas parecidas, etcétera. Los niveles de actuación también los ha explicado el doctor Davins. Yo creo que hay uno que es muy importante, que es la dirección tiene que estar involucrada e implicada, nos tiene que ayudar a desarrollar todo este marco de actuación. El papel de los pacientes es básico. Las prácticas seguras, en las que ella también ha descrito, yo no me voy a centrar, y sí que es verdad que hay que trabajar el cambio, o sea, la cultura, que los profesionales entiendan qué se está haciendo y para qué, no quién, y saber qué está pasando, qué riesgos tenemos. En nuestro hospital, esta es la organización de seguridad. Yo soy la responsable, o sea, sería la referente de la unidad funcional de seguridad del paciente, como decía el doctor Davins. Nuestra área es un poco compleja. Damos cuentas directamente al equipo directivo, la dirección asistencial, dirección médica o dirección enfermera. Tenemos un núcleo de seguridad pequeño formado por 2 facultativos, 2 enfermeras y un farmacéutico, que son los que movilizan y dinamizan todo el resto del equipo que trabaja, que ya son más funcionales, ya no dependientes. Tenemos toda una serie de referentes que ahora están ligadas a la declaración de incidentes que ahora os explico, y profesionales clave en todos aquellos ámbitos que son estratégicos y muy destacables en nuestro centro, ya sea la hospitalización, los ámbitos de críticos, los quirúrgicos, y evidentemente hay otros ámbitos de soporte que también tienen mucho que ver con aspectos que pasan y que también forman parte de este área, en el caso de toda la parte de infraestructuras, mantenimiento, la parte de informática, la parte de documentación clínica, etc. Este sería un poco cómo hemos organizado nuestra área. ¿Qué nos pasa? Lo que nos pasa lo podemos saber de muchas formas. En este caso, evidentemente, hay entrevista con profesionales. Hay profesionales que no utilizan... Yo cuando hablo de la declaración y de la importancia de la declaración, que hay gente que es un poco reacia y le cuesta, digo, la declaración es un mecanismo de saber las cosas que pasan y los riesgos que tenemos, pero no es el único. Hay muchas otras fuentes y formas de acercarse a los problemas. Hay entrevistas con los profesionales porque hay profesionales que en reuniones te explican temas, hay observación directa, hay auditorías, hay revisión de historias, hay muchos mecanismos. Los incidentes son uno de ellos. Nosotros hicimos un modelo de declaración que partíamos de un modelo previo en el que sobre todo era un modelo de declaración que utilizaban básicamente las enfermeras, en el que se declaraban una tipología de incidentes muy concreto y la parte médica prácticamente no declaraba. Lo que hicimos es intentar cambiar el modelo para que fuese un modelo universal de todos los profesionales del hospital, y para ello uno de los objetivos que nos planteamos era involucrar a todos los ámbitos, y lo que creamos es lo que veréis después, es la red de referentes de seguridad. Ahora existe un formulario de declaración que es el sistema que nos comentaba el doctor Davins, pero esto hace un año y poco, pero nosotros habíamos preparado un formulario propio, y lo que hicimos es seleccionar a estas profesionales con la participación de los mandos y de la dirección. Seleccionamos a personas que habían mostrado ya una inquietud y un interés por la seguridad. Hicimos una presentación de cómo iba a funcionar a la dirección del hospital, a la dirección médica, o sea, todos los jefes de servicio, y a la dirección de enfermería para hacer la aprobación. Y después lo que hicimos es la extensión a todos los referentes, donde hicimos diferentes sesiones de formación en qué es un incidente y sobre todo en herramientas de análisis, porque también nos dimos cuenta que, bueno, yo no sé cómo están en vuestras organizaciones, que los profesionales hacían un análisis o no hacían el análisis lo exhaustivo que había que hacerlo, y por lo tanto a veces nos quedábamos un poco con unas conclusiones superficiales y no llegábamos a la raíz, y por lo tanto las soluciones que poníamos no eran las más adecuadas. Y lo que hicimos es formación en herramientas de análisis. Hicimos sesiones en todos los servicios, o sea, intentamos llegar a todos los profesionales. Aquí tuvimos más limitación, nos fue más fácil con el personal médico, porque aprovechamos todas las sesiones clínicas y desembarcamos con este modelo las sesiones clínicas médicas, y las enfermeras nos costó un poco más en algunos turnos, y en eso estamos. Y entonces arrancamos. Esto lo hicimos en mayo del 2012. El modelo no os lo voy a explicar porque es un sistema básico,
¿vale? De la detección, hay la detección, se notifica, hay una gestión que hacemos en el núcleo, un análisis que está descentralizado, ya os lo explico, y después hacemos la implantación de las mejoras, la evaluación y el feedback. Evidentemente, esto es escrito así es muy sencillo, pero después nos vamos encontrando con problemas en diferentes puntos. Claves, para nosotros son claves por el punto de partida, la universalidad es de todos, es que todo el mundo sepa que nos centramos en el sistema, no en el profesional, que también lo ha dicho el doctor Davins. O sea, qué ha pasado, no quién ha estado relacionado, el qué no nos interesa, pero sí el qué, para saber en qué condiciones se produjo el problema y qué podemos hacer. Y lo que os comentaba de la descentralización. Tenemos 62 profesionales de todo el hospital que representan a todos los ámbitos asistenciales y de soporte asistencial, que son los referentes del sistema de gestión de incidentes y son los que hacen pues, el análisis. Yo creo que sí, estos referentes evitamos que fueran mandos. Entonces, porque uno de los objetivos era que el profesional fuera un profesional de base que conoce exactamente cuál es la circunstancia en la que se produce ese problema. Y yo creo que también muchas veces saben en los equipos de análisis qué acciones se pueden poner en marcha para solucionarlos y después, evidentemente, hay que involucrar a los mandos y hay que hacer cambios. Hay algunos mandos y la mayoría no son profesionales que son mandos, vamos. Y después hacemos un seguimiento, ellos mismos hacen seguimiento periódico, que esto es muy importante, con los equipos. Claves. El análisis, aquí explicamos evidentemente, y aquí ahora al final os comentaré que estamos haciendo una segunda ronda de formación en análisis causal, muy importante para determinar cambios y cambiar, y muy importante, que también es muy complejo, yo no sé tampoco en vuestras organizaciones, el crear equipos estables, multidisciplinares, en el que se comenten los casos, para garantizar el aprendizaje común. Y esto también nos cuesta en ámbitos cerrados como los críticos o urgencias, nos cuesta menos, o en ámbitos, en las plantas de hospitalización, según qué ámbitos, nos cuesta un poco más crear estos equipos, ¿vale?, de discusión. Lo presentamos, hicimos un análisis que presentamos en la Asociación Española de Pediatría, de revisión de cómo ha habido el modelo. Ese era el objetivo del estudio. Después de seis meses, tuvimos 418 declaraciones. Partíamos de un histórico, como os comentaba, de otro modelo anterior, en el que en 5 años habíamos recogido 700, por lo tanto, para nosotros ya el número era importante. Aunque yo siempre lo digo en las sesiones, el importante no es el número. O sea, no nos interesa el número, nos interesa que la gente declare cosas que haya que declarar. De hecho, cuando nos dicen, oye, esto ya lo he notificado, porque no todo tiene solución tan fácil, y esto ya lo he notificado 10 veces, yo les digo, no notificáis 20 más, el problema ya lo sabemos, lo conocemos, y por lo tanto se pone en la mesa de dirección y cuando se pueda solucionar, lo solucionaremos. Por lo tanto, también lo que hacemos es limitar según qué tipo de declaraciones, porque sabemos que ya está en la mesa, que tiene que tomar las decisiones y cuando se decida se solucionará. Lo digo para no agotar al profesional, porque si no, había momentos en que diría, no, yo estoy cansada de declarar esto y todo el mundo lo sabe. Entonces decimos, ya está, en la mesa está y vale, se solucionará cuando la situación no es buena, como comentaban, y por lo tanto llegará el momento. Esta sería la distribución. Las unidades, evidentemente, la hospitalización, la parte quirúrgica, las unidades de críticos son las que más declararon, las que más incidentes tuvieron, y para nosotros fue importante la diapositiva, o sea, la gráfica de abajo, en la que conseguimos un 33% de declaración médica. Por lo tanto, para nosotros, partiendo de un centro en el que no declaraban los médicos, nos pareció muy importante. La tipología, bueno, pues en nuestra organización y dada el carácter pediátrico tenemos problemas con la medicación, problemas relacionados con la historia clínica y la identificación y con los procedimientos. Esto sería un resultado. Evidentemente, más de la mitad de los incidentes llegaron al paciente. Estos son potenciales. Aquí también demuestra un poco la cultura de nuestro modelo en aquel momento. El profesional entiende más declarar un error que declarar un error potencial, cuando lo más interesante es declarar lo que puede pasar
corrijamos para evitar que pase. Y, evidentemente, hay algunos de ellos, las partes de arriba, que son los que comprometieron o provocaron algún daño o lesión sobre el paciente. En cuanto al análisis, casi el 90% fueron analizados, no siempre, alguna vez de manera individual por el referente, pero a veces por más de uno de ellos. Una causa como mínimo y acción. Y de las acciones, que eso es difícil de registrar dentro de las limitaciones, después os pongo unas cuantas ideas. Bueno, pues tuvimos evidentemente muchas acciones de comunicación y refuerzo con los equipos, acciones sobre cambio de circuitos, nuevos protocolos, algunos materiales nuevos, etcétera, etcétera. Hicimos un análisis bivariante cuando se producía un incidente en el que había habido consecuencias importantes sobre el paciente. En estos casos, el análisis era más intenso o más exhaustivo y, por lo tanto, se identificaban más de una causa y se determinaban más acciones. En el 2013, el resumen del año ha sido mantenimiento de este modelo. Tenemos 900, casi 1.000 incidentes y mantenemos la proporción de declaración. Tenemos líneas a hacer. O sea, esto del núcleo de seguridad del paciente tiene que seguir trabajando la cultura de seguridad, porque nos encontramos con diferentes niveles de cultura en diferentes ámbitos, y esto lo vemos cuando hacemos reuniones con los equipos. Tenemos que seguir trabajando, y yo soy muy pesada con esto, la comunicación interna, cómo llegar a todo el mundo, cómo explicar lo que está pasando, cómo explicar qué cambios estamos haciendo. Esto es muy difícil, somos 1.500, si la organización es más grande no os quiero decir, y si además no estamos en el mismo sitio, esto es muy complicado y yo creo que hay que trabajar en alguna estrategia para garantizar esto que es básico, seguir esta red, que no es pequeña, de referentes, ver qué recursos destinamos. Hasta ahora la dirección no ha destinado recursos a los referentes, o sea, no los hemos liberado, no les hemos dado horas, sino que la gente, tenemos la suerte de tener unos grandes profesionales, destinan su tiempo. Queremos consolidar estos equipos multidisciplinarios y queremos seguir formando en herramientas. Tenemos nuevas opciones de trabajo para reducir riesgos. Aquí os pongo la parte de simulación, que no vamos a hablar, que también hemos iniciado un centro. Y el camino es largo. Estas serían las conclusiones a favor de todo el modelo. Hemos incrementado la cultura. Yo creo que, aunque es difícil objetivarlo con datos, la notificación de incidentes, la red de referentes ha funcionado bien y está funcionando bien. La comunicación entre los profesionales es mejor. Yo creo que al principio, cuando empezábamos a hacer los primeros grupos de análisis, porque yo también, o el equipo, fomentaba las mesas de análisis para que los profesionales se hablasen, porque muchos profesionales yo creo que ni se conocían, y está bien ver no solo tu parcela, sino el proceso global, y esto yo creo que es muy importante, y evidentemente nos está sirviendo para mejorar. Y dentro de las limitaciones, bueno, pues la dificultad de medir la efectividad de las acciones que vamos haciendo, la comunicación que os comentaba, que hay que incidir en cómo nos comunicamos, seguir trabajando la cultura para vencer este orgullo de decir que hemos hecho algo mal y la dificultad de implementar según qué acciones, pues por ejemplo, porque hay veces que están ligadas a necesidad de recursos. Hay obstáculos, pero tenemos que vencerlos. Este me encantó, porque en vez de intentar saltarlo, pues por debajo lo podemos pasar y todos tenemos que contribuir a avanzar. Muchas gracias.